Hola grupo, aquí Francisco Padilla, su tutor de costos 1. Hagamos un empalme rápido de lo que fue la anterior tutoría. En ella definimos el concepto de costos, la clasificación de los costos, vimos las diferencias que existen entre una empresa del sector comercial, empresa del sector servicios y empresa del sector industrial. Hicimos énfasis en que nuestro contenido de la asignatura está orientado a las empresas del sector industrial, que es en la que se da el tema de transformación de materiales y asignación de costos a los productos. Dijimos al finalizar ya la tutoría que se tienen dos sistemas de costos. Un sistema de costos por órdenes de producción y un sistema de costos por proceso. Que el sistema de costos por órdenes de producción es propio de empresas que no producen en serie, que sus productos son heterogéneos, o sea que un producto distinto el que pide Juan al producto que pide Pedro, que siempre lo fabrica o lo elaboran bajo pedido. Cada pedido tiene una característica muy propia según el cliente. Y los costos se acumulan para cada orden por separado. Mientras que en un sistema de costos por proceso, los productos que se elaboran son homogéneos y se producen en línea a través de etapas sucesivas en el proceso de producción. Por ejemplo, si van a fabricar la muñeca Barbie, entonces cuadran las máquinas de manera tal que se produzcan piernas, solo las piernas. Por otro lado, en otra máquina se produce el cuerpo, el tronco, en otra parte los brazos, en la otra parte la cabeza, el pelo y finalmente se ensambla, pero se ensambla pues la muñeca, la Barbie. Y cuando se produce en cantidades industriales, valga la redundancia, que es un proceso industrial, pero se produce en cantidades industriales. O sea que fabrican el mismo producto, exactamente el mismo, una cantidad para mantener en stock. Esa es la diferencia entre las órdenes de producción y los procesos. Ambos, ya sea órdenes de producción o procesos, tienen que tener unas bases de costos para asignar a los productos. Esas bases pueden ser los costos reales, que el costo real es que la materia prima o material directo es el costo real que vale la materia prima, que la mano de obra directa es también el costo real de la mano de obra y que los costos indirectos de fábrica, los CIF, también son los costos reales que se le cargan a ese producto. Cuando se tiene esa forma de costear, hay que esperar a que transcurra todo el mes o todo el periodo al cual se va a asignar los costos para poder saber cuánto costo es de cada uno de los elementos del costo y poder asignarlo a la orden. Cuánto vale la mano de obra, cuánto vale los materiales directos y cuánto vale los CIF. Finalmente, ese total dividido entre las unidades producidas se obtiene el costo unitario. Para no tener que esperar hasta finales de mes, porque para la gerencia ya ese costo no es relevante. A la gerencia y más todo hoy
hoy por hoy en donde se administra es sobre la marcha y todo es rápido. Se necesita entonces tener los costos en la medida que se va produciendo y tomando decisiones. Entonces, los estudiosos de los costos se inventaron el famoso costeo normal. El costo normal es aquel en donde los materiales directos son reales. La mano de obra directa que se aplica a la orden también es real. Pero los costos indirectos de fábrica no son reales, sino que se calcula una tasa predeterminada y con esa tasa se le van aplicando los costos a la orden. Y en la medida que termine la cantidad de unidades que fue o que contiene el pedido, inmediatamente la orden la pueden cerrar y la gerencia va a saber cuánto le costó esa orden. Esos son lo que corresponde a la parte de costeo real. Pero hay otra forma de costearlo y es utilizando los costos predeterminados. Los costos predeterminados se pueden calcular utilizando lo histórico, lo que ya se tiene registrado en la contabilidad o que se tiene en libros registrados de producciones anteriores, de periodos anteriores, no sé, de 1, 2 a 3 años atrás. Se toma esa información y lo que hace es que se proyecta para el periodo actual, desde luego actualizándolo con eh, el, las tasas que se tengan para el año siguiente. Entonces, eso es lo que normalmente se hace con los costos que se traen, lo que se traen de los reales. A esa forma de cálculo predeterminada se le dice costos estimados. Tienen la particularidad y es que si en los registros que tienen en los libros o que se tienen registrados pues, en la contabilidad, ocurrió algo indebido, se perdió material, los empleados fueron paquidérmicos, estuvieron a propósito haciendo las cosas de manera lenta, el costo que se calcule a partir de esa información va a tener esa misma información errónea. Entonces, para evitar eso, se hace un cálculo que denominan costo estándar. El costo estándar se parte de cero, que es un costo que se calcula con bases científicas y en donde participan ingenieros industriales haciendo estudios de tiempos y movimientos, calculando la cantidad de material que se requiere en cada producto según el tamaño, según la mano de obra que requiere, de unas dificultades que se presentan para poder elaborarlo, etcétera, etcétera. A ese costo igual sirve para calcular cuánto le va a valer a la empresa la fabricación de sus productos incluso antes de haberlos fabricado. Cualquiera que sea el sistema de costos que utilice la empresa, ya sea por orden de producción o por proceso, tendrá siempre dos aspectos fundamentales. El primero es la asignación de costos a los productos, o sea, tomar la cantidad de materia prima y asignárselo al producto, la cantidad de mano de obra y cuánto vale y asignárselo al producto, la cantidad del chip en que se incurrió y asignárselo al producto. Con eso es costear el producto como tal. Y el otro aspecto es la contabilización de esos costos en que se incurrió al fabricar los productos. Entonces, la otra es los registros contables de los costos incurridos. Un sistema de costos por orden de producción.
Cuando una empresa implementa un sistema de costos, lo que hace es determinar cuánto costo por cada elemento del costo le va a cargar a su producto. Si el sistema de costo que implementa es por orden o pedido de producción, debe asignar a cada orden por separado su respectivo costo para cada elemento del costo, o sea, para materiales, mano de obra y CIF. ¿Cómo lo acumula por separado? Utilizando una hoja de costo o orden de producción, en la cual se acumulan los costos, se acumulan los tres elementos del costo. Ya sabemos por la anterior encuentro, la anterior tutoría, que los elementos del costo son tres: materiales directos, mano de obra directa y costos generales de fabricación. Que a los materiales directos también se les denomina o se les llama materia prima. Hablemos de los materiales. En las empresas se utilizan diversos materiales, los que aplican directos al producto que fabrica, los cuales se llaman materiales directos, y otros que se necesitan para que se puedan fabricar los productos, pero que no se denominan materia prima, sino que son consumibles, no son transformables en nada, son consumibles, y a estos se les denomina materiales indirectos. Los materiales directos, también denominados materia prima, se evidencia en el producto final. Cuando digo que se evidencia en el producto final es que físicamente usted lo ve, ahí está. O que no se ve, pero por el olor se sabe que ahí estuvo ese material. O que por la textura, o por el color, etcétera, etcétera. Eso es lo que se denomina materiales directos. Mientras que los materiales indirectos o insumos son consumibles y no se evidencian en el producto final, o sea, no quedan en el producto final. El combustible que se consume, eso no es materia prima. Entonces, estos que llamamos indirectos, finalmente en el sistema de costos debe hacer parte de los costos indirectos de fábrica. Materiales directos o materia prima. Es el elemento principal del proceso de producción, o sea, es el que va a ser sometido al proceso de transformación. Cuando se inicia un proceso de producción es porque se recibió un pedido, y al recibir el pedido, el jefe de producción lo primero que debe hacer es mirar si cuenta con la cantidad de material requerido para cumplirle a su cliente con el pedido que le está haciendo. En el evento, quien no tenga, perdón, el coronavirus, en el evento en el que no tenga la cantidad suficiente, de inmediato debe elaborar una requisición y pasarla al almacén. O sea, requiero de estas cantidades de material, con estas condiciones, con estos niveles de calidad. Entonces, esa requisición lo que hace cuando le llega el señor de compra es que le dispara una orden de compra. Entonces, de una vez contacta a su proveedor, le pasa la orden de compra y al día siguiente o a los 2 días, no sé, dependiendo de qué tan distanciados estén, el proveedor le está enviando los materiales. Cuando esos materiales llegan a la empresa, deben ser recepcionados en el almacén, incluidos en unas tarjetas de carnes o en el sistema. Hoy por hoy con el tema de los computadores, los sistemas y todo se tiene sistematizado, entonces se debe incluir registrar, perdón, en el sistema. La cantidad por el costo de adquisición, el costo que está comprando,
al multiplicar la cantidad por el precio de adquisición, nos dice cuánto vale ese material. Y por ese valor debe ser registrado en el inventario o en las tarjetas de control de existencia que se denominan CARDEX. Este es un movimiento a través de la tarjeta de CARDEX. Es la cantidad en el ingreso, el valor unitario a que se ingresa o a que se compra y el total que resulta de multiplicar la cantidad por el valor unitario. Ese es el total o el saldo que se tendría en el inventario de ese producto. Y en la medida que es requerido o que se va consumiendo, que la gente de producción lo va solicitando, deben ir haciéndosele salidas hacia el consumo por la cantidad al precio promedio que se tenga en el inventario, y por ese valor es que se va a ir cargando en la orden de producción que lo consume o que lo utiliza. Entonces, este es un movimiento sencillo de cómo que se funciona el control de existencia a través de las tarjetas de CARDEX. Los CARDEX o los valores en el inventario deben ser siempre valorados al costo promedio, o sea, el costo que tenía antes, las unidades que tengo, más las unidades que me llegan al nuevo costo. Sumo las cantidades para encontrar un total de cantidades y sumo los valores para encontrar el gran total de los valores. Divido el total de valor entre el total de cantidades y lo que se obtiene es el nuevo costo unitario que se llama costo promedio. Si se hace de esta forma, estamos asegurando que las unidades que se están llevando a las órdenes de producción se le están cargando a ese producto que se fabrica al costo promedio que tiene en el inventario. Veamos la mano de obra. En una empresa normalmente se tiene un computador para que la persona a través de su carnet de identidad se registre cuando ingresa a la empresa. Y cuando termina la jornada, con ese mismo carnet marca y el sistema le registra la salida. Esto solo sirve para nómina, ya que lo que se hace es que le dice a qué hora entró, a qué hora se retira de la empresa, y el tiempo desde la entrada hasta el tiempo a la hora en que sale o se retira de la empresa se lo debe pagar como tiempo laborado. La nómina captura esa información para poder liquidar la nómina y pagar el salario a las personas. Pero cuando la persona entra a la planta, se le presenta al supervisor, este le dice, usted va para la máquina 1, usted para la máquina 2, usted para la máquina en la que va realmente a laborar. A partir de ese momento en que empieza a producir, el supervisor debe registrar hora de inicio de labores y en la hora que terminó de producir para la referencia A. Ahí debe calcularle la hora en que terminó de producirle al producto A. Ese tiempo computado se valoriza o se valora según el salario de esa persona, y es lo que se carga como mano de obra directa. Si el tiempo que las personas que trabajan en las máquinas o que trabajan produciendo deben ir al baño, o sacan para alimentación, o sacan para hacerle aseo al puesto de trabajo, no computa como mano de obra directa. Ese tiempo se paga, claro, se le paga al trabajador, de hecho se le paga desde la entrada hasta la salida, pero no se debe tener en cuenta para computárselo a la orden como mano de obra directa. Ese tiempo finalmente se debe
reclasificar a mano de obra indirecta. Igual ocurre con el tiempo no laborado, porque se dañó la máquina y hubo que parar mientras la arreglan. Entró el mecánico, hizo lo suyo, hizo la reparación y cuando la entrega de nuevo y que empiecen a producir, a partir de ahí empieza otra vez a calcular el tiempo directo para computarle al producto. Los domingos, los festivos no laborados, también se le pagan al trabajador, pero tampoco hacen parte de la mano de obra directa, a pesar de que la persona es de producción y siempre que va a laborar lo que hace es producir, pero el tiempo de descanso remunerado no hace parte de la mano de obra directa. Por lo tanto, también es reclasificado a mano de obra indirecta. Bueno, ¿qué es entonces la mano de obra directa? Es el valor del tiempo real laborado por las personas que realizan el proceso de producción más las prestaciones sociales, seguridad social y demás. O sea, todo esto valorado al salario básico del trabajador. Por lo tanto, con esto queda expreso es que el tiempo extra, el recargo por trabajo en domingos o trabajos nocturnos, ese tiempo se le carga al producto o a la orden de producción como tiempo ordinario. El sobrecosto, que es, por ese concepto se paga o se incurre, y eso hace parte de los indirectos de fábrica. Que la planta, para poder cumplir a un proveedor, programó a los operarios a que fueran a trabajar un lunes festivo o un domingo. Esas 8 horas dominicales o esas 8 horas de trabajo realizado en festivo se deben cargar a la orden con el valor ordinario, no con el 200%, el 175% en caso de festivo, no. Se debe cargarle es el tiempo ordinario. El 75% de sobrecosto por haber sido trabajo realizado en días festivos hace parte de los costos indirectos de fábrica. ¿Que se van al producto? Claro que se van al producto, pero no de forma directa, sino de forma indirecta. Ahora, la mano de obra indirecta queda definida como el valor que la empresa paga por concepto de nómina de las personas que no realizan el proceso de producción, pero que son requeridas como apoyo a este proceso. Mire que acá estamos hablando del agente de mantenimiento, estamos hablando del supervisor de producción, del gerente de planta, de la secretaria de producción, de la gente de calidad. O sea que adicional al costo que se reclasifica de mano de obra directa a indirecta, también se incluye el costo de estas personas que les acabo de mencionar. Para que entendamos fácil o hacer un poco más entendible el tema de mano de obra directa y mano de obra indirecta, entonces miremos el caso de una empresa que tiene solo 2 operarios directos, que la nómina de esas personas ascienden en el mes a 2.400.000 y que el total de horas que se cancelan son 480 horas. ¿De dónde sale ese dato de los 480 horas? Es porque a una persona se labora normalmente 8 horas al día y siempre le pagan en el mes 30 días. Si le pagan 30 días y tiene 8 horas cada día, son 3 por 8, 24, son 240 horas al mes. El salario de todos nosotros los que laboramos en un mes, lo que nos están pagando son 240 horas laborales. Y en este caso son 2, entonces son 480 horas. Si tomamos la nómina de los 2 empleados, 2.400.000, y lo dividimos
entre el total de horas que se le paga por el mes, o sea, las 480 horas, encontramos que cada hora se le paga a 5.000 pesos. Ok. Pero si al reportar el tiempo que el supervisor captó o le capturó a estos dos trabajadores, mientras arrancaba la máquina, paraba la máquina, otra vez les descontó la ida a almorzar, las idas al baño, el tiempo que pararon para dejar la máquina aseada, el tiempo que pararon para que el personal de mantenimiento interviniera en la máquina. Entonces encontramos que el tiempo real laborado fueron 338 horas. No es sino valorar las 338 horas a 5.000 pesos. Y encontramos que lo que se le debe cargar a la orden de producción por concepto de mano de obra directa es 1.690.000 pesos y no los 2.400.000 que le pagaron a los operarios. ¿Qué pasó entonces? Que si teníamos como pago total de nómina 480 horas y a la orden de manera directa se le están cargando solo 338, si restamos de las 480 a las 338 que son directas, nos quedan 142 horas. Y esas 142 horas, como se le pagaron al trabajador, se incurrió en ese costo, pero aplican a los productos de manera indirecta. Entonces, si no costear o valorar las 142 horas a 5.000 pesos, que es el costo de cada hora, y tenemos que eso nos da un total de 710.000 pesos. Estos 710.000 pesos es el costo de la mano de obra indirecta que se tuvo en el mes y que se reclasifica de directo a indirecto. Costos indirectos de fábrica. Ya habíamos dicho que además de lo que se reclasifica como mano de obra indirecta, está el costo de las personas que son indirectos, como lo que mencionábamos, el personal de mantenimiento, el personal de calidad, el personal de administración de planta. Hablo del jefe de planta, el supervisor, la secretaria, bueno, todo el personal de administración de planta. Y existen otros conceptos que también son costos indirectos de fábrica. Estos otros conceptos son conceptos tales como el mantenimiento, o sea, los repuestos que utilizan en las máquinas, los servicios públicos, la energía, agua, alcantarillado, acueducto, el gas, si es que requieren de gas para el tema del proceso productivo, la depreciación de los equipos, la depreciación de las máquinas, los costos diversos, papeles, refrigerios, etc. Insumos, la mano de obra indirecta que ya mencioné iniciando este concepto del CIF, etc. Todos esos conceptos sumados finalmente nos dan el gran total de costos indirectos de fábrica en que se incurre en el proceso de producción. Los costos se deben aplicar a los órdenes de producción a través de un sistema de costeo o sistema de costo, pero a través de un método de asignación. Entonces, los sistemas que ya vimos, sabemos que fueron órdenes de producción y procesos, pero ¿qué costo le vas a aplicar a la orden de producción? Eso sería el método. Y dice, bueno, voy a aplicar un costo real. Este costo dice, bueno, voy a aplicarle mano de obra real, tal como lo ponemos en este cuadrito aquí abajo, el costo histórico real, digamos que los materiales van a ser aplicados reales, que la mano de obra también van a ser aplicados reales y que los CIF van a ser aplicados reales. Habíamos dicho que el costeo normal no es más que una variable del costeo real, ya lo habíamos mencionado. Entonces, este costo que son rastreables se le aplican
real a la orden. O sea, los materiales se le aplica real, aunque el costeo sea normal, pero el material se aplica real, porque desde el momento en que salen los materiales del almacén, ya sabe para qué orden van y cuánto es su valor. Entonces es rastreable, se le aplica real. La mano de obra directa, también desde el momento en que el supervisor le dice trabajó desde tal hora hasta tal hora, ya se sabe cuánta cantidad de horas son y se valoran esas horas al valor según el salario de ese trabajador. Por lo tanto, también se sabe cuánto vale la mano de obra directa. ¿Qué es lo que no se sabe cuánto aplicar? Es los costos indirectos de fábrica, porque habría que esperar que sean reales, fin de mes. Y para poder costear la orden en el momento en que se termina la cantidad que se pidió, entonces se le aplica una tasa predeterminada. Esa tasa predeterminada, más adelante hablaremos qué es y cómo se calcula. Hay otra forma de aplicar los costos y es aplicando los costos predeterminados. Es aplicarle los costos a los productos incluso antes de fabricarlos. Entonces, esos costos se pueden calcular utilizando una base real, o sea, lo que históricamente se tiene registrado en la contabilidad o en los sistemas de costeo de periodos anteriores. Entonces, se toman esos valores, a cuántas unidades corresponden, cuánto es por unidad, se actualiza ese costo con el IPC y se aplica para el periodo actual. Eso tiene mucho de largo y mucho de ancho, porque si se utilizan esos costos que ya están registrados y en que se incurrió en el pasado, están sujetos también a que esos costos hayan sido manipulados, manejados de mala manera o hayan tenido errores, y como se está tomando el por medio de lo que ocurrió, se asume que vamos a tener también ese adicional, esa partecita de costo adicional que viene inmersa, la vamos a tener también para el futuro. Entonces, no es lo ideal. Lo ideal es utilizar el costo estándar. El costo estándar se calcula con una base científica, en donde participan ingenieros industriales haciendo estudios de tiempos y movimientos. O sea, no tomar el trabajador más hábil ni el trabajador más lento. Se toman los trabajadores promedios y empiezan a hacer unos registros de control, de estadísticas, para finalmente encontrar la media estadística o la tasa promedio en que tiempo que se puede gastar un trabajador, no el más hábil, tampoco el más lento, sino un trabajador promedio en fabricar una unidad. Lo mismo para el tema de los materiales. Entonces, tienen que mirar el material que se utiliza, el tamaño del producto, las dificultades de aplicación de ese material al producto, y poder definir finalmente la cantidad de material que se requiere para hacer una unidad. Y para los costos indirectos de fábrica también lo calculan con unas bases científicas, teniendo en cuenta las máquinas, lo que hacen, cómo se hacen, las metodologías, etc. Entonces, los ingenieros, si tienen la forma de calcular esos estándares, y teniendo ese estándar, no es sino que el cliente diga, necesito tanta cantidad de ese producto. Entonces, como le tiene cuánto es el estándar de mano de obra, cuánto es de materiales y cuánto es decir, no aplicárselo y se sabe cuánto le va a costar el producto a la empresa. Esa es la forma en que se utilizan los costos predeterminados. Entonces, en cumplimiento
de nuestro objeto de estudio, o sea, costos 1, nos estaremos enfocando en un sistema de costos por orden de producción y más adelante en un sistema de costos por proceso, pero por ahora en costos de producción basado en costos reales o costeo normal. Con esto quedó dicho que la metodología de costeo real no es muy utilizada, sino en empresas muy pequeñas. Las pymes normalmente utilizan el costeo normal o el costeo estándar. Costeo normal. Cuando se utiliza un sistema de costos por órdenes de producción bajo el costeo normal, lo que hace que la materia prima que se le asigna a la orden es real. Ya vimos por qué. La mano de obra que se le asigna a la orden también es real. Se explicaba lo del tiempo que captura el supervisor. Y los CIF que se le aplican a la orden debe ser a través de una tasa predeterminada. Los costos que se calculen utilizando la tasa predeterminada se denominan CIF aplicados. Para ello, la empresa debe elaborar presupuestos. Entonces, los costos que presupuesta o que tiene presupuestado en que va a incurrir para poder fabricar determinada cantidad de unidades o de productos, ese es el numerador en el cálculo de la tasa, o sea, los CIS presupuestados. Y como denominador para cálculo de la tasa, o sea, coloca una base estimada. O sea, ¿qué es una base estimada? Es lo que con el conocimiento que se tiene de la empresa, de lo que hace y la forma como lo hace, se estima cuál es la base que mejor le aplica a los productos. Y cuando digo base, estoy haciendo referencia a que pueden ser unidades a producir, horas, hombres a utilizar, horas, máquinas requeridas para esa cantidad presupuestada, el costo primo, o sea, la suma de lo que cuestan los materiales más lo que cuesta la mano de obra directa, etcétera. O sea, la que mejor le aplique a la empresa dependiendo lo que hay. Hagamos un ejemplo del cálculo de la tasa predeterminada. Una empresa presupuesta por conceptos de CIF, o solo CIF, 4.061.070 pesos. Y la base estima que la base que mejor le aplica para utilizar los CIF en los productos son las unidades a producir y tiene presupuestado producir 338 unidades. Luego, el cálculo de la tasa predeterminada es el costo de los indirectos de fábrica, 4.061.070, sobre la cantidad de unidades que presupuestó producir. Por lo tanto, esta división nos dice que es 12.015. Y como tenemos encima pesos en el numerador y debajo en el denominador unidades, son 12.015 pesos por unidad. En otras palabras, cada que se produzca una unidad que ya lleva asignado el costo real de los materiales directos y lleva asignado el costo real de la mano de obra, entonces se le aplican 12.015 pesos por cada unidad fabricada y sale la orden costeada de una vez. Y la gerencia está teniendo información de lo que le está costando producir los productos, valga la redundancia, que está vendiendo. Ok. Al final del mes,
al final del periodo, cuando ya se tenga conocimiento de en cuánto fueron los costos indirectos de fábrica en que realmente se incurrió en el periodo, ese total de CIF reales se debe comparar, se debe cotejar con los CIF que se aplicaron a la orden utilizando la tasa predeterminada. O sea, los CIF reales se cotejan con los CIF aplicados y la diferencia que resulte de esa comparación se debe darle algún tratamiento dependiendo si el costo real fue mayor que el aplicado. Entonces, esa diferencia se debe repartir parte al costo de venta como mayor costo de venta por las cantidades que se vendió y la proporción a la cantidad que aún quedó ahí en el almacén, que quedó en bodega o sin vender, la proporción que le corresponda a lo que quedó sin vender se le debe cargar como mayor costo del inventario. En resumen, la proporción que le corresponde a las unidades producidas y vendidas en el periodo se lleva a la cuenta 61 como mayor costo de venta. Y la proporción de los costos correspondientes a las unidades que aún tenemos en el inventario se le lleva a la cuenta 14 como mayor costo del inventario. De esa forma se está haciendo justicia con el estado de resultado. O sea, no se le está aplicando al estado de resultado costos adicionales, bueno, la colita, la proporción de costos que por concepto de CIF debía tener las unidades que aún están en el inventario. Entonces, de esa forma se está haciendo muy justo en la asignación con los reportes contables, mejor dicho. Veamos un enfoque general de lo que es un sistema de costos por órdenes de producción basado en datos históricos o con costeo normal, como es el que vamos a mirar. Existen 7 pasos para asignar los costos a un trabajo o a una orden de producción. Cuando se dice orden de trabajo u orden de producción, estamos hablando del mismo documento. Es una hoja de papel en donde se tiene un trazado donde se separa cuánto es un espacio para colocar, los materiales directos y su costo, otro espacio para colocar la mano de obra directa y su costo, y otro espacio para colocar los costos indirectos de fábrica y su costo. Entonces, volvemos a los pasos de asignación de los costos a una orden de trabajo o una orden de producción. El primer paso es identificar el trabajo u orden a la cual se le van a asignar los costos. Es decir, no ir a aplicar los costos que tenemos en el mes a la orden que mató, sino a la orden en que realmente se trabajó, a la orden en que realmente se incurrió en costos. ¿Sí? Una vez se tenga identificada la orden, se pasa al segundo paso, y el segundo paso es identificar los costos que aplican directos al trabajo. O sea, de esos órdenes que ya tengo identificada qué costos por materiales directos se deben aplicar y qué costos por mano de obra directa se le deben aplicar. Entonces, es la forma en que se le deben aplicar en este segundo paso, los costos. Mire que estamos hablando de los costos directos, mano de obra directa y materiales directos. Tercer paso es
identificar las bases de distribución que se utilizarán para asignar los costos indirectos de fabricación a los productos o a los trabajos, ¿no? Como lo quieran decir. A diferencia de la materia prima directa y la mano de obra directa, los costos indirectos de fábrica no son rastreables. O sea que desde el momento que sale el material del almacén, usted sabe para qué orden va. Desde el momento en que el trabajador le dedicó tiempo a una orden, usted sabe que ese valor, según su salario, va para esa orden. Los CIF no sabemos a qué orden hay que cargarle la energía y en qué proporción, a qué orden hay que cargarle el seguro, a qué orden, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que estos no son rastreables. Entonces se debe buscar la forma más justa de aplicarlos a las o trabajos. Y para ello, los estudiosos de los costos sugirieron utilizar la mano de obra directa, la cantidad de horas máquina, vamos atrás, las unidades producidas, el costo primo, la que mejor aplique, ya lo habíamos dicho. Ahora, se dice que las diferentes bases de asignación o tasas de aplicación, porque hay empresas que utilizan varias tasas. Hay empresas que determinan utilizar el seguro, lo aplico con una tasa y es el valor de la máquina asegurada. Que los servicios lo aplico con otra tasa y bueno, voy a utilizar la cantidad de equipo que consumen. Bueno, utilizan diferentes tasas y entonces, cada concepto de costos tiene una tasa y asimismo la van distribuyendo en las órdenes. En nuestro caso, estamos viendo que desde el presupuesto no se ponga a separar todos los conceptos presupuestados, de seguro, que depreciación, que la amortización, que salario indirecto, no. Sume todos los CIF y utilice solo una tasa. Entonces, solo se calcularía una sola tasa para el tema de aplicación de CIF. Cuarto paso. El cuarto paso es identificar los CIF relacionados con cada asignación de costos, o sea, la que les decía ahorita, la depreciación relacionada con el costo de la máquina, o el edificio con el seguro, y etcétera, etcétera, etcétera. Si esto se tiene, utilizaríamos el punto 4, ¿verdad? Y si no, pues tenemos uno solo, lo calculamos en el punto 3. Quinto paso, calcular la tasa unitaria de asignación de cada base de asignación de los CIF, o sea, utilizar lo que les mencionaba en el punto 3, en el punto 4 y calcular las diferentes tasas, tasa para aplicación de CIF, tasa para aplicación, perdón, de CIF mano de obra, tasa de aplicación de CIF seguro, tasa de aplicación de CIF mantenimiento y así sucesivamente. Entonces, calcularlo, o sea, dividir el total del presupuesto, paso 4, entre el total de la asignación determinada que se definió en el paso 3. Así es sencillo. Recuerden que cuando se hace el presupuesto, no calcular el total de la mano de obra que se presupuesta como mano de obra directa, sino dependiendo de la cantidad de horas que van a trabajar, costearlas, valorar la cantidad de horas y la diferencia, sumarla en el presupuesto como mano de obra indirecta, que es la mejor forma de hacerlo. Paso 6, determinar o calcular los costos indirectos asignados al trabajo, o sea, utilizar el factor que calculó en el paso 5 y aplicarlo a las unidades producidas o a la cantidad de horas máquina o a la cantidad de horas hombre o al costo primo, dependiendo de la base que se haya utilizado. Y el paso 7,
es calcular el costo de la orden como tal. O sea, si ya tenemos el costo de los materiales directos, el costo de la mano de obra directa y los CIF que se están aplicando mediante la tasa predeterminada, ya podemos colocar los costos en la orden y al dividir ese total entre las unidades producidas, obtenemos el costo unitario y sale para pintura. De una se le dice al señor del almacén, cargue estas unidades en el inventario, en el tarde, como unidades producidas, disponibles para vender, para entregar, y el costo de producción fue tanto. Entonces de una vez se les entrega y así la gerencia, tanto la gerencia como el personal de contabilidad está teniendo insumo para poder ir registrando o ir tomando decisiones en el caso del gerente sobre lo que está ocurriendo con los productos que están fabricando en la empresa. Hagamos un ejercicio de aplicación. Con el siguiente ejercicio hipotético, porque estamos haciendo hipótesis de que cómo ilustramos los 7 pasos. La empresa Fabu confecciona, es una sastrería, de pronto algunos de ustedes la conocen. Confecciones Fabu fabrica chaquetas en tela impermeable bajo pedido y determina el precio de venta de sus productos con un margen de utilidad del 30%. Pero es el 30% basado en el costo. Para cumplir con su objeto social cuenta con 3 máquinas, una que corta, una máquina que filetea y una máquina de coser. El primer día del mes de enero de 2016 recibe 2 pedidos, uno para fabricar 100 unidades de chaqueta talla XL y otro para fabricar también 100 unidades de chaquetas pero talla M, los cuales programó y ejecutó durante el mes. Para estas órdenes realizó las siguientes compras de materiales. Compró 350 metros de tela impermeable a 150 pesos cada metro, de los cuales consumió 329 metros así. Para la orden de XL, 179 metros. Y para la orden de talla M, consumió 150 metros. De la nómina del personal que labora en la empresa se tiene la siguiente información. Ya sabemos que esta información la suministra el personal que maneja la planta, el supervisor de planta o el jefe de producción. Entonces, los salarios básicos del mes del operario de la cortadora es de 4. Vamos a hacerlo con numeritos pequeñitos para que nos quede más fácil el ejercicio y lo podamos entender de una forma más, con números muy pequeñitos, de una forma más fácil. Y el operario de la máquina que se llama cortadora, el sueldo básico del mes son 4.800 pesos. Y ese operario que trabajó a la orden 1, a la orden de la talla XL, 62 horas y media. Y a la orden 2, o sea, a la orden de la talla M, también 62 horas y media. En resumen, el total de horas que se le trabajaron en la máquina que corta fueron 125 horas. Y de aquí se deduce que cortar una chaqueta talla M o cortar una chaqueta talla XL demora el mismo tiempo. Operario de la máquina fileteadora. Este tiene un salario básico mes de 5.760 pesos. Y le trabajó a la orden 1, vamos a seguir llamando orden 1,
a la orden de talla XL y orden 2 a la orden de chaquetas de talla M. Entonces a la orden 2 le trabajó 68,75 horas, pero adicionalmente le trabajó 10 horas extra diurnas a la orden 1 y le trabajó 8 horas extra, 8 horas festivas a la orden 2. El total del tiempo de horas laboradas fueron 162 horas. El operario de la máquina de coser, este costurero, tiene un sueldo de 6.240 pesos al mes y le trabajó a la orden 1 95 horas, a la orden 2 73 horas y adicionalmente le trabajó 10 horas extras diurnas a la orden 1 y 8 horas extras, 8 horas festivas a la orden 2, para un total de 167 horas. Esta es la información que el personal de producción suministra para el tema de asignación de mano de obra directa a las órdenes. Las prestaciones sociales y demás conceptos derivados de la relación laboral para la empresa ascienden al 52% y se parte del valor de vengado. O sea que si el salario básico, más los domingos, más las extras, dio de 100 pesos, para hacer el ejemplo fácil, dio 100 pesos, y esos 100 pesos es la base para aplicarle el 52%, o sea, las prestaciones sociales son el 52% de 100, por lo tanto, el salario total serían 100 pesos de salario más 52 de mano de prestaciones sociales. La mano de obra total serían 152 pesos, sobre la cual se calcularía cualquier monumento de mano de obra. Para que nos quede como entendido ese detalle de las prestaciones sociales. Ok. La empresa utiliza como base de asignación del CIF las horas mano de obra directas. Los CIF que tiene presupuestados para el periodo en cuestión son los siguientes. Y tenemos una relación de los CIF presupuestados, que suman 30.304 pesos. Al finalizar el periodo, se revisaron los costos indirectos de fábrica en que se incurrió realmente y se encontró la siguiente información. Todos los datos que coloco aquí entre paréntesis es para que cuando se vea el tema de la contabilización podamos llevarlos como contrapartida el CIF real, la cuenta que aparece entre paréntesis. Ok, finalmente tenemos que los CIF reales sumaron 23.743 pesos. Solucionemos ese ejercicio y vamos poniendo en práctica el paso a paso del cual les hablé en las diapositivas anteriores. Primer paso es identificar el trabajo u orden. Bien, ya la tenemos identificada, de hecho aquí se le coloca que vamos a costear la orden 1, que son 100 unidades de talla XL, y la orden 2, que son 100 unidades de talla M. Paso 2. Identificar los costos que aplican directo a las órdenes, esto sea materiales directos y mano de obra directa. Entonces, veamos el movimiento que se tiene de los materiales directos. El CARDES muestra que se compró tela 350 metros de tela impermeable a 150 pesos cada metro, o sea que la compra
ascendió a 52.500 pesos. El saldo que se tiene, de que se dispone de materiales de tela impermeable es 350 metros a 150 cada uno. Consume para la orden 2. En los datos anteriores nos dijo que habían consumido 179 metros y como cada metro vale 150, o sea que la orden 2, la orden 2 utilizó 26.850 pesos. Al saldo que se tenía de 350 metros, se le restan 179 y quedan 171 metros, valorados 150 pesos, a 150 pesos. Consumo en tela para la otra orden. Entonces, la orden 1 gastó 150 metros de tela a 150 pesos. O sea que eso ascendió a 22.500 pesos por concepto de materiales directos en la orden 1. El saldo que traíamos en el inventario de tela impermeable era 171 metros. Y si a esos 171 le contamos ahora los 150 que se están consumiendo en la orden 1, realmente al final del mes aún hay en inventario 21 metros valorados a 150 pesos cada metro. Tenemos ya cuánto es el costo de los materiales de la orden 1 y cuánto es el costo de los materiales de la orden 1 y cuánto es el costo de los materiales de la orden 2. Pasemos entonces al otro concepto que aplica directo y es la mano de obra directa. La mano de obra directa nos dicen los datos anteriores que el operario de la máquina que corta, que se gana 4.800 pesos, le trabajó a la orden 1 62, a la orden 2 también 62 horas. Básicamente los mismos datos que ya tenemos allá, que están baseados acá. ¿Para qué los vaciamos? Para poder ahorita asignarles los valores según el salario de cada uno. ¿Qué más datos tenemos? Es que la nómina registró el operario de máquina que se gana 4.800 pesos, tiene unas prestaciones sociales del 52%, o sea que el 52% de 4.800 son 2.496 pesos. Si se suma el salario básico más las prestaciones sociales, se obtiene el total del salario que le costó a la empresa este trabajador y es 7.296. Si se dividen los 7.296 pesos entre las 240 horas, que es el total de horas que le paga por nómina, ya lo explicamos, a una persona en el mes, encontramos que el valor de cada hora, el valor ordinario de cada hora es 30 pesos con 40 centavos. Y como trabajó extra 38 y trabajó, sí, solo 38, trabajó en 38, no trabajó, ese no le trabajó extra nada, solo trabajó en las horas normales de un cuadro anterior a la orden 1 y a la orden 2, 72 y pico de hora cada uno. Por lo tanto, el total de nómina para ese trabajador es 7.296 pesos. Ahora veamos al otro operario, el operario de la fileteadora, que tiene un salario de 5.760 y un factor prestacional del 52%, o sea, el 52% de 5.762 es
2.995 pesos con 20 centavos. La suma del factor de prestaciones más el salario básico es 8.755,20. Si queremos encontrar el valor de cada hora, basta con dividirlo entre el total de las horas del mes, 240 horas, que según nómina por salario se le pagan, y cada hora quedaría costando 36 pesos con 48 centavos. Este sí tiene unas extras de 10 horas, y tiene una festiva de 8 horas. Las horas extras se pagan con el 25%. Entonces, si tomamos el costo unitario de 36,48, que es el costo unitario, y le multiplicamos por el 25%, que es el sobrecosto que se paga por las horas extras diurnas, encontramos que cada hora queda costando 45,60. ¿Sí? 45 pesos con 60. Y si multiplicamos ese costo por las 10 horas extras que elaboró, encontramos que el costo del tiempo extra diurno vale 456 pesos. Ahora, en el tema de los festivos, igual, se vuelve al salario básico de la hora, que son 36 pesos con 48. 36 pesos con 48. Y le aplicamos el sobrecosto, que es el 75% por trabajo en dominicales y festivos. Al aplicar ese 75% a las 36,48, encontramos que cada hora queda costando, ya no que queda costando 36, sino 63,84. Al multiplicar este valor por las 8 horas laboradas, vemos que el tiempo festivo laborado tiene un costo adicional de 510.072. Ok. Para encontrar cuánto es el valor de la nómina que se le va a pagar a este trabajador, sino que se le sume los 8.755 de salario básico, más los 456 de extra diurna, más los 510,72 de trabajo en festivo y dominicales. Y encontramos que todo suma 9.721,92. En cuanto al operario de la máquina de coser, este tiene un sueldo base de 6.240 pesos. Y que el factor prestacional, o sea, el 52% de 6.240 es 3.244,80. Por lo tanto, el salario base, o sea, básico más las prestaciones, es de 9.484,80. Si lo dividimos en el total de horas del mes, encontramos que cada hora tiene un costo de 39,50. A esos 39,50 le aplicamos el 25% para encontrar el valor de una hora extra diurna. Y encontramos que los 39,50 se convierten en 49,40. Si ese costo del valor de la hora extra diurna la multiplicamos por las 10 horas que trabajó, encontramos que por concepto de extra diurnas tiene un costo adicional de 494 pesos. Ahora, otra vez, el costo unitario de la hora 39,52 o 39,52 centavos, le aplicamos el 75% por trabajos realizados en festivos. Encontramos que la hora laborada en dominical ya no vale 39,52, ahora vale 69,16. Y si le aplicamos esa tarifa de 69,16 a las 8 horas laboradas, encontramos que el costo adicional por trabajo realizado en dominical y festivo es de 553,28.
O sea que la nómina total en el mes para este operario de la máquina de coser es de 10.532,8 centavos. Al sumar el devengado del operario de la máquina cortadora más el devengado por el operario de la máquina fileteadora más el devengado por el operario de la máquina de coser, tenemos que la nómina de la empresa, la nómina de fábrica fue de 27.550 pesos. Ok, pero teníamos en el cuadro anterior, en la anterior diapositiva, que se trabajaron una cantidad de horas a la orden 1, a la orden 2, el operario de la cortadora, el de la fileteadora. Entonces, ahora hay que valorar esa cantidad de horas reales laboradas a que al precio estándar, el precio real, el precio estándar, el precio básico de cada hora. O sea, en la orden 1 se trabajó 62.5 horas a 30,40. Es el costo básico. Y en la orden 2, que también trabajó 62 horas con 50, también a 30,42. Para encontrar cuánto asciende el costo de cada de mano de obra de ese operario que ese operario le aporta a la orden 1. El operario de la fileteadora, su costo unitario por hora es de 36,48. Si le aplica la cantidad de horas laboradas, cobran 85 y tenemos 3.100,80 como aporte de ese operario a la orden 1. En cuanto a la orden 2, le aplica el mismo valor, pero a la cantidad de horas utilizadas en la orden 2, la 76,75. Entonces, acá serían 2.799,84 que aporta ese operario como mano de obra directa a la orden 2. El operario de la máquina de coser, el salario de la hora, el salario es de 39,52. Entonces, 39,52 por las 105 horas que le trabajó a la orden 1. Tenemos que el aporte de nómina de mano de obra directo de este operario a la orden 1 es de 4.149 pesos con 60. Y a la orden 2, a la cual le trabajó apenas 81,75 horas, es de 3.230,78. Este valor se obtiene por ese resultado de multiplicar 81,75 por el valor de la hora, que es de 39,52. Entonces, finalmente, ¿qué tenemos? Es el total del costo de la orden 1 por concepto de mano de obra directa es de 9.150,40. Y en la orden 2 es de 7.930,60. Si sumamos el costo de la orden 1 más el costo de la mano de obra directa de la orden 2, obtenemos que el costo total es de 17.081 pesos, mientras que la nómina era de 27.550. Hay una diferencia entre la mano de obra que realmente se aplica a las órdenes versus la mano de obra que dice la nómina que costó el personal de planta. Ok, avancemos. Entonces, en resumen, al restarlo del total de la nómina, restamos lo que aplicó como mano de obra directa, es la diferencia de 10.469 pesos. Estos son los que se deben reclasificar a mano de obra indirecta. Ok, pasemos al paso 3, el cual es identificar las bases de distribución que se utilizará para asignar los costos indirectos de fabricación a los trabajos, o sea, al trabajo o a los trabajos.
En el ejercicio se dice que la empresa asigna los CIF con base en horas mano de obra directa. Entonces, hagamos solo un cálculo de tasa presupuestada, de mano de tasa de aplicación de CIF. Entonces, tenemos que la base es mano de obra directa y que en la orden 1 la cantidad de horas de mano de obra directa que se utilizaron fueron 252.5 y que en la orden 2 la cantidad de horas utilizadas fueron 221 horas. Fueron la total de mano de obra directa utilizada en las dos órdenes fueron 473 horas y media. Pasamos al paso 4. En el paso 4 se dice que se debe identificar los CIF relacionados con cada base de asignación del costo. O sea, la empresa asigna todos los costos con una sola base. Entonces tenemos que... Y la base es horas mano de obra directa. Entonces, aplicamos los CIF presupuestados que fueron 30.304, le aplicamos la base de mano de obra directa. Y el paso quinto es, se calcula la tasa predeterminada unitaria de asignación de CIF. La tasa de aplicación unitaria es los costos indirectos, que acabamos de verlo en la diapositiva anterior, 30.034 pesos, y la cantidad de horas que dijimos que se habían utilizado en las dos órdenes, 473 horas y media. Luego cada hora luego la tasa es 64 pesos por hora de mano de obra directa. ¿Sí? Quiero decirte que cada hora que se le haya trabajado a la orden hay que aplicarle 64 pesos. Y a la orden se le aplicó 100 horas, 100 por 64, y eso es lo que había que aplicar. En el caso de las órdenes que estamos trabajando, es la cantidad de horas por 64, y nos dice cuántos CIF se le debe aplicar a la orden 1 y cuántos CIF se le debe aplicar a la orden 2. Paso 6, lo sexto. Se determina o calculan los CIF correspondientes a cada orden y se utiliza el prorrateo. Si queremos determinar cuánto de cada concepto le aplica para la orden 1 y a la orden 2, lo hacemos mediante un prorrateo. O sea, utilizando la base predeterminada que anteriormente se mencionó, o sea, las horas mano de obra directa. Como la base es mano de obra directa, aquí la tengo en color fucsia. Tenemos que el total de orden 1 corresponde a 73 horas y media, que en la orden 1 se le trabajó 252 horas y media y a la orden 2 221 horas. Entonces, el cálculo que se hace es el total de los CIF presupuestados. Hagamos un solo cálculo. ¿Sí? El total de los CIF presupuestados, 30.304, dividido entre el total de horas mano de obra directas, 473. Eso nos da un valor. Ese valor lo multiplicamos por la cantidad de horas que se le trabajó a la orden 1. O sea, se multiplica el resultado de la división anterior por 252 horas y media. El valor que dé es el total de los costos que se le asignan por CIF a la orden 1, 16.160. Se hace de nuevo la misma operación. El total de CIF presupuestados dividido el total de horas mano de obra anterior, que me disparó un poquito, sobre el total de las horas mano de obra y el valor que es el mismo que ya utilizamos
se multiplica en esta oportunidad por 221 horas y encontramos que para la orden 2, por concepto de CIF, se debe aplicar 14.144 horas en pesos. Como le dije que un prorrateo, si queremos saber la mano de obra cuánto, es decir, lo que tomamos ya no el total, sino cada uno del valor de cada concepto de CIF. 19.672 dividido por el total de horas, multiplicado por las horas de alguno, y eso le corresponde de mano de obra indirecta a la orden 1. Luego lo multiplicamos por la cantidad de horas de la orden 2 y eso le corresponde, o eso le aplicaría por concepto de mano de obra indirecta a la orden 2. Y así sucesivamente se hace con los materiales indirectos, con los servicios, con el mantenimiento, con los seguros, con la depreciación, y nos va dando los valores que cada uno de ellos aporta a cada orden. Finalmente, la suma de los valores que tengo en azul debe ser igual al total del cálculo que hice inicial. O sea, debe ser igual a 16 en el caso de la orden 1 y a 14 en el caso de la orden 2. Avancemos. Paso séptimo. Se determina el costo unitario diligenciando la orden de producción con la información anteriormente calculada. O sea que con esta información que vimos en la diapositiva anterior, y todas las anteriores, lo de mano de obra directa, materiales directos y sí, con eso se diligencia la orden de producción. ¿Qué es la orden de producción? Le decía que era una hoja en la cual se tienen unos recuadros o espacios reservados para registrar allí los materiales, para registrar en él la mano de obra, para registrar en él los CIF. Pero tiene también otros datos que son datos de información general requerida para las diferentes órdenes. O sea que a cada cliente, dependiendo del pedido, se le debe elaborar una orden. En el caso de la orden del cliente que pidió 100 unidades del producto XL, el producto que pidió es chaqueta impermeable referencia XL. El cliente, aquí viene el nombre del cliente, Pepito Pérez. Fecha de la orden, la fecha en la que el señor hizo la orden, solicitó que se le fabricara. La fecha de inicio, la fecha en la que la empresa inició a producir la orden, el día y la hora en que empezaron a producir estas camisetas XL. Fecha de terminación, el día que terminó, aquí se coloca la fecha en que se terminó de hacer ese pedido. Y la fecha de entrega, el día en que se comprometió la empresa con el cliente a entregarle. Ahí iría ese dato. Comentarios. Se tienen unos espacios para comentarios y es para colocar particularidades de las chaquetas. Por ejemplo, chaqueta con bolsillos en el pecho y 2 bolsillos en el lateral, con mangas con doblez y cordoncito para remangarla. Hay que colocar los detallitos que se tengan con respecto a la chaqueta como tal, o al producto, suponiendo que la empresa se dedique a hacer otro producto que colocaría las particularidades que el cliente pidió de su producto. Recuerden, sistema de costos por orden de producción, los productos son heterogéneos, o sea, aunque son chaquetas XL para el cliente Pepito Pérez, puede pedir chaquetas XL, también impermeables, para Pedro Luis Orquijo y con unas condiciones distintas, sin bolsillo, o con el cuello en B, o con el cuello, no sé, ahí irán diciendo las diferentes condiciones. Son XL, pero distintas a las de Pepito Pérez. Ok, continuamos. En la orden hay un espacio para colocar el detalle, o sea, la cantidad que de materiales utilizó, 179 metros.
El costo unitario a 150 cada metro. El costo total, 26.850 pesos. Y si divido estos 26.850 entre las 100 unidades que produjo, cada unidad por concepto de materiales tiene un costo de 268 pesos con 50. Pasemos a la mano de obra directa. La mano de obra directa fueron 252.5 horas para la orden de XL, 252 horas a 36,24 cada hora. Luego el total de mano de obra directa que le aplicó a esta orden es la multiplicación de 252,50 por 36,24, 9.150,40. Y si lo dividimos en el total de unidades, vemos que cada unidad, cada chaqueta absorbe costos por concepto de mano de obra directa de 91 pesos con 50. En el tema de los CIF, el espacio para los CIF nos dicen, los CIF se aplicaron con base en la cantidad de horas mano de obra directa. Entonces, la cantidad que aplican los CIF son horas mano de obra directa, mano de obra directa. 252 horas. Y el factor de aplicación, la tasa predeterminada es de 64 pesos. Pero multiplicamos 252,50 por 64 y encontramos que los CIF que se le aplicaron más bien a la orden de chaquetas XL fueron 16.585 pesos con un centavo. Y que si lo dividimos entre las 100 unidades que se fabricaron, cada unidad absorbe 165 pesos con 85 centavos. Si sumamos el total de costo de materiales directos a la orden, el total de costo de mano de obra directa en la orden y el total de CIF aplicado a la orden, encontramos el gran total de costo de la orden de chaquetas XL. Y si ese gran total lo dividimos en las 100 unidades, encontramos el costo unitario de la orden de chaqueta XL. ¿Sí? Este 521.060, disculpen, es 521 pesos con 60 centavos, que vale una chaqueta, o va a ser una chaqueta XL, también se obtiene al sumarle el costo unitario de los materiales directos, el costo unitario de la mano de obra directa y el costo unitario de los CIF aplicados. Para el caso de la orden número 2, que es la orden de las chaquetas de referencia talla M, la dinámica es la misma, solo hay que tener los datos que ya calculamos en la anterior diapositiva, pero solo lo que corresponden a la orden 2, a la orden de referencia talla M. Entonces, ya sería por la cantidad de horas la cantidad de metros de tela utilizada en la orden 2 al precio de la orden para el total de los materiales y encontrar el costo unitario. La cantidad de horas utilizadas al valor unitario de la hora en esa orden para el total de costo por mano de obra directa aplicado en la orden 2. Y el total de CIF que se aplicó utilizando la cantidad de horas con la tasa predeterminada. Encontramos nuevamente el total del costo que se llevó a la orden número 2. Y al dividirla entre las unidades, se tiene el costo unitario de la orden 2.
Finalmente, las órdenes las debe firmar la persona que hizo el costo, que liquidó el costo, y las debe firmar la persona que revisó, el contador, supongo, de la empresa, aquí el analista de costo y acá el contador de la empresa. Ahora hagamos un resumen de lo que fue el sistema, los costos en las órdenes y los que se aplicaron. ¿Qué costos entraron a producción? Por materiales entraron 49.250. Pueden revisar y mirar en las salidas de almacén según del CARTES. Por mano de obra, 17.081 entraron a la orden. También lo pueden revisar en el cuadro en el que calculamos la mano de obra directa aplicada. ¿Sí? Y los sí aplicados fueron lo de la tasa presupuestados, total de la tasa presupuestada aplicado a través de una tasa predeterminada. Que tenemos los parciales, cuánto se aplicó de materiales a la orden 1, cuánto se aplicó a la orden 2, por mano de obra directa, cuánto se aplicó a la orden 1, cuánto a la orden 2, cuánto de cifra a la orden 1 y cuánto el total de costo de la orden 1, el total de costo de la orden 2. El precio, ¿cómo se calcula el precio de venta? En el ejercicio dice que fueron entregadas y vendidas con una tasa con un margen de utilidad del 30%. Precio de venta es una fórmula cuando se calcula el precio de venta con base en el costo. El cálculo que se debe hacer es el costo sobre 1 menos margen. El valor que de allí se obtenga es el costo de venta. Entonces, para la orden 1, tenemos que el costo unitario fueron 521 pesos con 60 centavos algo. Se me fueron hasta 3 decimales. Sí. Entonces, la fórmula nos indica que es 1 menos margen, y el margen que quiere ganarse es el 30%. Pero no podemos hacer esta resta de 1, de un valor absoluto, restar un valor relativo. Entonces, hay que convertirlo en valor absoluto a ambos o valor relativo a ambos. Llevémoslo a valor absoluto. Entonces, el 30% es el punto 003. Si a 1 le resto 003, me queda 0,7. De ahí sí, el valor del costo unitario, que es 521 pesos con 604 centavos sobre 7, encuentro que el precio de venta es a 745,15. Me quedó corridito aquí un poquito, pero es 745 pesos con 15 centavos. Pueden hacerlo con tu calculadora, pueden constatar y encontrar que es 745 pesos con 15 centavos por cada venta de una unidad. Y como el total que se van a vender, lo que se entregaron, fueron 100, y no multiplicar por 100 y tenemos el costo total de la factura de la orden 1. En cuanto a la orden 2, la dinámica es la misma, solo que cambia el valor unitario de la orden. El producto quedó costando 445 pesos con 746 centavos. Se resta 1 menos el margen, 30%, nos quedan 445,74 sobre 0.7, el valor de venta es de 636,78 centavos. Que al multiplicarlo por las 100 unidades que también se fabricaron en esa orden, son 63.678, y este sería el valor de la factura de la orden 2. Entonces, la venta, como la ya calculamos anteriormente, la orden 1
74.516 menos el costo 52, que lo tenemos en azul aquí arribito, 52.160, el valor del margen fueron 22.254 pesos. Eso es, si lo verifican partiendo del costo, es el 30% del costo. Y en la orden 2 tenemos que son 63.678 y el costo es 44.044. Si se lo el resto de la venta, el costo, me quedan 19.103. Este sería el margen, la utilidad, que también es el 30%. En las dos órdenes, la empresa se dejó un margen de 41.457 pesos con 86, con el cual debe utilizarlo para suplir los gastos de administración y gastos de venta. Muchas gracias.